Vámonos al tema. Presidente Luis Abinader Corona ordena atención integral para víctimas y familiares en el caso Jet Set. El presidente de la República, Luis Abinader, anunció ayer lunes que ha instruido al programa Supérate a identificar y dar seguimiento integral a los familiares de las víctimas de la tragedia ocurrida en el centro de entretenimiento Jet Set. Durante su participación en la rueda de prensa la semanal, el mandatario aseguró que el gobierno brindará acompañamiento tanto en el aspecto físico como mental a todas las personas afectadas por el lamentable suceso. Durante su participación en dicha rueda de prensa, el jefe del Estado informó que ha solicitado al Poder Ejecutivo la redacción de un decreto para condecorar a los cientos de hombres y mujeres que participaron en las labores de rescate, destacando su entrega, valentía y compromiso. Este decreto resaltará la labor patriótica y sagrada de todos los que sumaron a las labores de rescate, indicó el mandatario. En cuanto a las investigaciones judiciales relacionadas con el caso Jet Set, Abinader fue enfático al afirmar que el gobierno no intervendrá en los procesos judiciales que se generen a raíz de los hechos ocurridos recientemente. Esa es la nota, ahí están las imágenes, esa lista de nombres son las 215 personas, creo que son 15, aunque han aumentó uno o dos recientemente. Tú dices de los fallecidos. No, ellos son aparentemente el equipo que trabajó. Esos que están ahí. Ajá. Ok. Sería el equipo que habría trabajado. Hay un video que sacó el Listín Diario, donde va pasando, es un video que está en Instagram, en el Instagram del Listín, que va pasando la foto de cada uno de los fallecidos. Me imagino que estarán todos. Un video que dura un tiempo porque son 200 y pica de fotografías. Incluso ahí hay dos jóvenes, Osmel y me acuerdo el otro muchacho, que fueron empleados de la escuela del Ministerio Público cuando yo trabajé como su director académico de la Escuela del Ministerio Público, Urraca, apellido Urraca. Y lamentablemente vi las fotos y caramba, tanta gente buena fallecida en ese trágico incidente. Continuamos, señores. Pregunta del día. ¿Qué le parece la postura asumida por el presidente Abinader ante la tragedia del Jet Set? Esa es la pregunta, ganó el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red WhatsApp. Allí le leeremos su comentario, su respuesta a la pregunta. Adelante, Yerian. Bueno, si es respondiendo a la pregunta, el presidente ha asumido la postura correcta primero, a primeras horas de la mañana del día siguiente de la tragedia, o del mismo día, porque fue en la madrugada, estuvo presente en el lugar. Ha participado de casi todas las actividades que tienen que ver con los funerales en Jaina, en Santiago, en el de Rubí Pérez. Ha participado casi en todos. Ha tenido presencia y obviamente ha estado muy al tanto de la situación, de manera que el presidente se ha comportado a la altura del primer mandatario. Eso es respondiendo a la pregunta de la producción y esa es mi opinión, ¿verdad?, respecto del tema, que dice que ordena la atención integral para víctimas y familiares del caso Jet Set. Aquí hay un aspecto importante y es que cuando yo voy, dice que el presidente anunció que ha instruido al programa Supérate a identificar y dar seguimiento integral a los familiares de las víctimas. No sabía que Supérate tenía que ver con esta parte. Me imagino que será por los fondos. Por los fondos que maneja Supérate. Es lo que pienso. No, porque habla de físico y mental. Sí, pero quiero decir, acuérdate que te habría que contratar un equipo de psicólogos, psiquiatras,
hay que crear una estructura y me imagino, pienso Pero yo. eso no debe ser a través de salud pública. Es lo más... Yo creo que Lo ideal, lo que pasa, yo creo que eso debe ir a salud sí, pero pública. acuérdate que hemos estado comentando y criticando el hecho de que el departamento psiquiátrico de salud pública tiene problemas, no funciona, aquí Pero no está hay. bien, pero y creo entonces- que lo ha dicho hasta el propio ministro. Pero no podría entonces, supérate, suplantar la función Yo no creo que de- sea suplantación, pero bueno. el tema es ese. Yo pienso que por los 4, es lo que pienso. Pero que no importa, porque lo que tiene que hacer es destinarle al ministerio que tiene, el Departamento de Salud Mental, que es en el caso de salud pública, entonces ponle los fondos de salud pública para que haga el trabajo. Bueno. Pero esto me parece a mí como una suplantación. Pero cuando voy aquí, que dice supérate, ¿quiénes somos? La definición que ellos tienen es que tiene como norte la intervención social focalizada a través de la integración de transferencias monetarias condicionadas, acompañamiento socioeducativo y vinculación con programas de servicio del Estado. Ahí más o menos, ahí es una fórmula genérica. Inclusión educativa, seguridad alimentaria, apoyo en emergencia, pero que no te lo detalles, inclusión económica, vivienda, identifícate, cuidado, supérate mujeres, acompañamiento sociofamiliar. Entonces, quizás hay que ver Sí, ahí. la Más o menos. parte de lo que tiene que ver supérate con esta vinculación que puede hacer supérate. Pero creo que debe hacerse a través de salud pública, que cuenta con una red importante de profesionales, incluso nombrados, que pueden trabajar y a través del CODOPSI también, que tiene un equipo de psicólogos y que se puede hacer un trabajo amplio, porque ahí no había pobre. Dejémonos de cosas, ahí no había ningún pobre. En esa tragedia ahí no había un solo pobre, ahí todos eran ricos, de manera que la parte económica queda descartada. El acompañamiento que pueden tener ellos es un acompañamiento, ¿verdad?, a nivel psicológico, por el tema de los traumas que ha dejado, las secuelas que ha dejado esta tragedia, y creo que es importante, sí. Lo malo es que haya que instruir a una institución para que haga lo que se supone tiene que hacer. En este caso, salud pública que le corresponde, pero que haya que instruir cuando esa institución debe estar ahí desde el primer día haciendo esa función, acompañándole, no porque el presidente lo ordene, sino porque sea un servicio que esté ahí, que cuando se activa una alarma, entonces la institución la amplíe de una manera u otra y que acompañe a la gente como debe ser. Y a propósito de eso, destacar, ayer estuvo aquí frente a Telenor el Servicio Nacional de Salud, que a propósito de la denuncia que hicimos de una señora que viene todos los días, ellos se apersonaron acá, pero nos comunicaron que sin una autorización de un familiar y sin la aquiescencia de la persona, no pueden llevársela, no pueden ingresarla. Pero y si no aparece un familiar y la persona nunca te va a dar aquiescencia, porque la persona se supone que no sabe en qué calidad está. Entonces, esa parte yo creo como que tenemos que revisarla, porque una persona, un ser humano que esté evidentemente trastornado, ¿verdad? Y no tiene ningún familiar que se preocupe por él, obviamente no podemos esperar que aparezca un familiar o que haya esa aquiescencia, porque siempre te van a decir que no. Lo que pasa es que yo me imagino que ellos recogerían sin la aquiescencia de la persona o del familiar cuando la situación es grave, en el sentido de que tú veas que evidentemente esa persona tiene problemas mentales, como por ejemplo un señor que tiene ya unos años parado frente al cuartel de la policía, que siempre tú lo ves por ahí, ahora lo vi ya muy deteriorado físicamente y anda sin camisa, cogiendo ese solazo. O sea, esa persona se le ve que no hay que esperar autorización, pero esta señora parece normal. Pero que está en peligro, está en riesgo ella de ser abusada, tú ves, por cualquier persona, de ser maltratado, de que le pase algo, entonces luego el Estado es responsable ante su situación, porque ella obviamente no está en sus cabales. Bien. Pero bien. Carolina, buenos días. Buenos días, equipo. Buenos días, Amado. Buenos Hola. días, Yerjan. Buenos días a toda la gente que está con nosotros bien temprano. Bien, cómo no. Adelante con el tema, Carolina. Sí, hemos observado que no solo lo que refiere al presidente en el día de ayer, también estuvimos observando que otras instituciones que tienen que ver, por ejemplo, como con la discapacidad de ciudadanos dominicanos, en este caso
estarán entregando soportes de movilidad a quienes han quedado con problemas en sus huesos para caminar y demás. En los días en que se estuvieron recogiendo, lamentablemente, pues los cuerpos con vida y sin, también estuvo el Ministerio de Salud Pública con sus departamentos de salud mental. Hay que ver si lo continuarán, se supone, y por defecto debería de ser así. Y de hecho, el impacto a la familia es indiscutible, pero a la sociedad en sentido general, y sobre todo a las personas del Gran Santo Domingo y estos pueblos donde había muchos ciudadanos, 20, 30, de manera generalizada se siente este malestar. Y hablábamos nosotros en el día de ayer cómo tú podías observar ese decaimiento del estado de ánimo de la gente en el fin de semana. Decía nuestro compañero Pedro, que estuvo en Santo Domingo en el fin de semana, Amado, dice que Pedrito, que los negocios prácticamente vacíos, los colmadones, que el bullicio y la música, no había gente, la música muy bajita. Yo hacía un campesino para la capital. Pero bueno. Entonces, no solo las familias afectadas, la sociedad dominicana ha tenido un impacto enorme con esta terrible tragedia. Terrible. Y lo grande de esto es que si estuviéramos hablando de cuestiones naturales que hubieran sucedido, pues tú lo aceptas, cosas o cuestiones que sencillamente no se pueden controlar. Pero en este caso duele mucho más, porque por negligencia, sencillamente, se fueron tantas vidas y tantas familias. Entonces, en ese sentido, es cierto, en relación a lo que refería ayer, ya que estas familias no necesitan, la mayoría se sobreentiende que estaban ahí, vamos a decir, algunos empleados, colaboradores, quizás no necesitan apoyo o soporte de ninguna índole. Económico, yo me refería a económico. Ajá, económico. Y es válido tú sentir, aún no estés necesitando cuestiones económicas o una muleta, un bastón, en este caso con esta institución que también se suma a la colaboración, tú sentir el apoyo del Estado, de las instituciones que son las que están para dar este tipo de soporte, aún tú no necesitándolo desde el punto de vista económico, y en sentido general, integral, pues tú sentir que tienes un Estado ahí que se supone que está para ti ahí, falló en sus procesos de supervisión, de seguimiento, de garantizar que los establecimientos públicos y privados de cualquier índole estén en las óptimas condiciones para que los ciudadanos que pues visiten puedan estar relativamente seguros. Seguro solo es la muerte. Ahora, hay garantías que nosotros podemos obtener cuando hay un trabajo de supervisión, de inspección, de decirle a las instituciones, a las empresas, a los negocios, mire, usted no está actuando o no está teniendo una estructura, por ejemplo, en este caso, de manera adecuada. Y se ha sentido, se ha notado, se ha percibido y se ha visto los diferentes esfuerzos que desde el Estado, desde el gobierno, pues se han realizado para dar soporte en la gran medida de lo posible en todos los sentidos a estas familias. Lo que nosotros debemos es tratar de evitar que esta tragedia o este tipo de tragedia vuelvan a suceder. Que cada quien cumpla con sus funciones. Que el que tiene un trabajo de supervisión, de inspección, cumpla con ese rol. Bien. Es lo que nosotros necesitamos para que estas cosas se puedan minimizar. Saludo a Angelita Trujillo, que andaba por aquí. Ya se nos fue. Sí. Mira, yo voy a comprar, le compro a Yerjan lo que dijo de Abinader. Yo pienso que el presidente ha estado a la altura de las circunstancias. Quienes no han estado a la altura de las circunstancias han sido los políticos, sobre todo la oposición, que en este momento
era un momento para llamar a la unidad con la finalidad de que cualquiera que pudiera ayudar, porque yo te voy a decir una cosa, el único que escuché hablar hablar con relación al tema, y corríjame si estoy equivocado, porque yo no lo veo todo, yo no lo hurgo todo, y mucho menos lo sé todo, y es que fue a Leonel, que dijo que el gobierno estaba actuando como correctamente en el manejo, que felicitaba a la gente. Es más o menos lo único que yo he visto, pero después aquí hay muchísimos líderes. Aquí en las elecciones se presentaron 30 y pico de partidos políticos, ¿verdad? 30 y pico para las elecciones. Ahora, cuando ganó Abinader la reelección. Entonces, no hemos escuchado a nadie, a excepción de Leonel, y que qué sé yo, fue un poquito parco, según mi apreciación. Pero, en definitiva, yo lo que pienso es que el gobierno, el presidente, vamos a hablarlo, ha demostrado una solidaridad, independientemente de que allí hubo gente que le tocaba de cerca al presidente, incluso se ha manifestado una relación supuestamente comercial entre él y el propietario del YESEC. Eso yo no lo dudo porque el presidente es un empresario y Espaillá es otro, lo que quiere decir que es posible que en algún momento hayan coincidido en algún tipo de negocio. Eso no quiere decir que el presidente tenga nada que ver con el tema. Pero indudablemente que ha hecho lo que un presidente sensato hubiese hecho. Quienes no han hecho lo que deben de hacer son otros. Por ejemplo, yo vi con mucho, qué sé yo, me gustó bastante ver que un mandatario como Putin, que tiene muchos problemas, me imagino yo, con la guerra de Ucrania, es verdad, Muy buena esa. dedica un momentito para solidarizarse con el pueblo dominicano. Pero no vi a Maduro decir nada. Y eso te retrata a la gente. En estos momentos es que tú conoces a la gente y retrata a la gente. Claro. Tanto que se habla y hay todos esos defensores y seguidores de Maduro, yo pienso que la posición personal que él asumió en un momento dado contra Abinader, básicamente contra Abinader, no debió de tocar el aspecto que tiene que ver con la solidaridad, con el reconocimiento de una tragedia, que yo estoy sobre todo donde hay muertos venezolanos y donde hay un personaje que es muy querido en Venezuela, y eso no lo puede ocultar ni evitar Nicolás Maduro. Y así por el estilo. O sea, yo pienso que nosotros debemos de reconocer la actitud del señor presidente constitucional de la República, don Luis Abinader Corona, Luis Rodolfo Abinader Corona. En algo que él ha hecho mucho énfasis en las alocuciones formales es en la no intervención del gobierno propiamente o de su función como ejecutivo de intervenir. O sea, siempre ha tratado de dejar claro por Eso lo que se dicen teje todos. alrededor. No, Eso lo dicen todos. pero ha tratado de El hacer... gobierno no interviene en los asuntos judiciales, pero no interviene de frente. Pero, Exacto. no, Pero bueno, toca pero la puerta trasera. lo que quiero plantear es No, yo te entiendo. que le ha dado fuerza, por Sí, lo ha hecho menos para énfasis en vender eso. una imagen o de garantizar tranquilidad a las familias de que no habrá una intervención, quizás Sí, podría ser, como dices tú, al menos de frente, por la figura que representa este Bien. caballero. Si se hubiera quedado callado al respecto, como se maneja el tema judicial y político acá, la gente dijera, mira, el presidente está callado, no ha dicho nada, eso es que lo va a tapar, o sea. Mira que una de las cosas que se le ha criticado al propietario del negocio es precisamente que no ha dado la cara. Él hizo un video. Sí, él hizo un video pidiendo, o sea, uniéndose al dolor de la familia y todo eso. Y un Que comunicado. entonces también lo criticaron. Como que eres mal, o sea. Bueno, La gente mira qué no hay pasa. que- Una de las cosas que yo quisiera que, pero eso es cháchara. Lo que voy a decir es cháchara. Eso es hablar si tú por lo hablar. admites. Vamos a ver. Y es que en las redes sociales, que es un mecanismo de comunicación pernicioso y perverso,
porque ha puesto a muchos idiotas a hablar y a opinar, y la estulticia anda por sus fueros. Todo el mundo dice y opina. Yo pienso que la gente debiera de tener un poquito más de sensatez. Y cuando vaya a hablar sobre el tema todo el mundo tiene derecho a hablar. La Constitución, lamentablemente, no le tapa la boca a nadie. Pero la gente debiera de ser más prudente, porque se dan tantas opiniones. Señores, ahí hay un señor que no vive en este país hace tiempo, que es un investigador. No sé si tú lo has visto, no lo hablar. Sí, yo no lo consumo, pero veo que la gente lo... Un investigador, ningún investigador puede a la distancia investigar nada. Eso es una locura, eso es un disparate. Si usted investiga algo, usted tiene que tener contacto con el objeto de su investigación. ¿Cómo tú me puedes decir a mí que tú yo no sé dónde vive ese señor? ¿En Estados Unidos? Sí, pero no sé en qué lugar exacto. Pero bueno, vive en Estados Unidos. Desde allá tú puedes comenzar a decir, no, porque lo que pasó fue esto, lo que pasó fue aquello. Hay que ser prudente, señor, en medio de una tragedia donde hay involucrada no 200 y tantas familias, son más, porque esa gente tenía una familia política, lo que los romanos llamaban la familia agnada, y una familia cognada, que es la familia sanguínea. Es decir, en cada persona que estaba ahí hay 2 familias mínimo. Pero lo que eso te dice a ti, Amado, es la ignorancia del pueblo dominicano. Coño, pero que escucha y cree todo lo que ve. Coño, pues se me salió. Pues, pero es lo que te digo. Por eso nosotros tenemos que dice que el coño ya está aceptado. Nosotros tenemos que luchar por ir rompiendo con esa ignorancia del pueblo dominicano, que ve un titular, que ve algo en las redes sociales e inmediatamente lo cree. Mira, sin confirmar, sin consultar y sin corroborar nada. Yo pienso que nosotros tenemos que controlar, como han hecho otros países, tenemos que controlar la opinión que la gente da. Una cosa es que usted dé su opinión y usted tenga el derecho, pero otra cosa diferente es engañar, otra cosa diferente es hablar de lo que usted no sabe y confundir a la gente. Esa gente que te oye tiene el derecho de recibir la noticia, que también es un derecho constitucional. Sí. El derecho que usted tiene a la información, pero no a la desinformación. O sea, nosotros tenemos que controlar el fake news, esa noticia mentirosa que confunde, y menos en medio de una tragedia. Una noticia tan importante como es el caso de que Farideh Raful mandó a cerrar la playa de Santiago. Hay gente molesta por eso. La playa de Santiago y aquí la de San Francisco fueron cerradas todas las playas. Así que usted no va a poder ir a ninguna playa de San Francisco. Oye, hay gente creyendo esa vaina. Hay gente creyendo eso. O sea, caramba. Oye, sí, pero es verdad. Pero eso es ignorancia. Gente que lo cree. ¿Y dónde San Francisco tiene playa? ¿Dónde tiene playa Santiago? Hay gente que lo ve el titular río, pero ya y se molesta, pero ni siquiera se detienen a analizar si hay o no hay playa. Antes teníamos un río que era Jaya, que tenía unos charcos, el charco del ahogado, eso era... Entonces lo que tenemos que romper es con la ignorancia del pueblo para que no se deje engañar por fake news. Señores, si se deja de consumir esa mala noticia, esas noticias, ellos dejan de publicar, porque lo de ellos es que tú lo veas. Si tú lo ves, y por eso es que dan titulares que no dicen una cosa y cuando usted va al contenido es otra, para engañarte, para que tú abras, para que tú des un clip, que es lo que le interesa, es lo que buscan. En ese sentido, yo pienso que la gente tiene que aprender. Pero entonces tampoco le podemos creer a los periodistas, porque la mayoría de periodistas entonces están solamente publicando lo que le conviene al gobierno porque tienen un buen sueldo. Ya ustedes han visto cómo están cancelando muchos de ellos, que quizá mucha gente no sabía que estaban nombrados y estaban ganando cientos de miles de pesos para algunos de ellos hacer un trabajo honrado dentro de... Pues yo vi la renuncia, la destitución de Montilla, pero Montilla es un periodista con conocimiento y hacía un trabajo. Bueno, sí, hacía un trabajo. Buenos días, Francis, antes de que tú digas algo. Pero... me motivé porque me motivó la palabra de Montilla para poner en contexto... pero me voy a presentar. Buenos días, Amado, Yerjan, Carolina, amables televidentes. Yo agradecido de Dios
por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas, sobre todo esta, la que nos enfrentamos cada mañana. Y voy a empezar con la frase de Voltaire. La idiotez es una enfermedad extraordinaria. No es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás. Eso es lo que refleja Amado, un pique por dentro de tanta idiotez. No la padece, Es muy duro. pero la sufre del otro. Y aquí hay muchos idiotas. Y me hizo reír, Yerjan, que yo no había hablado, y seguro se oyó mi risa, porque lo asentaba como con tanta seguridad de que la noticia, la playa de San Francisco y de Santiago, La cerró Faride. y Faride es una malvada. Claro. Para yo agregarle, Faride es una malvada. Yo no había podido hacer más crítica que esa cuando escuché que Faride cerró las playas de San Francisco Claro. y la de Santiago. Bueno, Pero ciertamente que es caldo de cultivo, como se dice, o es herramienta para todo el que tiene acceso a la internet y tiene un celular y a diario entiende que está haciendo lo correcto, porque esa es otra cosa. El idiota cree que él está correcto con lo que dice, con lo que... En una ocasión un idiota me contestó, cállese, que yo qué. ¿Por qué? Porque yo dije, tengan cuidado hasta que no se concluya la justicia, porque estaban estableciendo criterios a priori y eso le encontró él que no, que era como él decía. No le contesté porque ya vi que no iba a tener forma de entrar ni al terreno ni a ganar. Pero mirando la semanal, o lo que el presidente Abinader intuye a que las víctimas, el sistema Supérate, no sé si realmente Supérate es el órgano que debe de atender este tipo de cosas, y sobre todo por las clases sociales que allí fallecieron, aunque habían camareros, empleados de la institución, y hoy son muertos de la misma categoría. Y por la diferencia que hacía Amado de Roma, de ese familiar sanguíneo y ese no sanguíneo, que era la sociedad, que era la city, la ciudad, entonces de ahí viene la teoría del otro, del que no eres tú, sino del que existe junto a ti en un espacio y territorio. Y eso es ser solidario y no ser apático a lo que le sucede a un igual, a esa otra familia que sin conocernos también la sufrimos. No recuerdo cuántas veces se produjo llanto en mí. Y ustedes saben, yo soy un poco sentimental. eres llorón. Pero en realidad, esto nos afectó a todos. De hecho, yo tengo que viajar a Santo Domingo semanal, 2 y 3 veces. Ustedes lo saben, que yo tengo que ir a Santo Domingo. No fui ni he ido por el sentir. Es decir, que tuve que posponer mis compromisos para ya después de Semana Santa, Dios mediante. Pero me dicen, cada vez que he hablado en Santo Domingo, ¿y cómo está? Dice, no, esto se ve como que todo el mundo está en un sepelio, lento, como que no está en el ánimo. Y eso es lo que indica de esa familia que aunque no sean familia, se siente, porque es un ser humano. ¿Tú sabes qué etapa está viviéndose? La etapa en la que se están dando opiniones. Ayer, bueno, yo di la mía, porque me impresioné el modo y la destreza de Martínez Pozo
que se ha echado encima, la de reducir de forma comunicacional la visibilidad del señor Espaillat. Si ellos pudieran ya sacarlo, cantarían la victoria 100 de ellos. Y creo que lo hacen más visible con su intento. Porque de hecho, todas esas conjeturas, y aunque presentara condiciones de techo de viga H, no recuerdo cómo que le llaman, que ahí fue el gran desastre, porque cuando se quiebra, según me explicaba un ingeniero, se quiebra así, es decir, en el centro, y hace el arco de la vida momentáneamente, pero al zafarse del extremo donde está la viga empostrada, entonces viene y cae completa, porque se sale de los dos soportes, se quiebra hacia abajo, las dos esquinas que quedan sueltas arriba, entonces bajan posterior y eso fue completo, aplastado. El otro tema es, ¿quién está produciendo del Estado, aparte del Ministerio Público, con respecto a la conducción de la investigación? Pero ellos se deben valer de los peritos en infraestructura y demás, y el que está habilitado para esos fines es el CODIA, Amado, es el CODIA, Sí. para todos los fines al Estado, ¿cierto? Y lo que menos he visto es el CODIA, no una comisión formada. Y eso a mí me preocupa porque puede tener resultados que al final para la justicia y con la cara de la justicia y sobre todo el derecho penal que castiga a los que menos tienen, porque también para tú dar una sentencia, dice el Código Penal, se estudia el tema socioeconómico. Sí. Pareciera que debe, primero, espérate, este delincuente que ha matado 2, tengo que evaluarlo antes de poner la pena que corresponde, no la de 30, la máxima, sino qué clase social es lo que me indica al fondo, lamentablemente es así. Pero tú haces mención del CODIA como institución, pero ¿qué pasa? ¿Por quién está dirigido el CODIA? Normalmente por políticos. Bueno, la mayoría de ellos, o una buena parte están de ellos también rastreros, porque tú viste cómo andaban aquí ingenieros del CODIA pasándose de un partido a otro como si nada. Entonces, ¿qué tú crees que va a pasar con una obra que sea del candidato o del dirigente del partido afín al que tú perteneces y que quizás es tu padrino político? Y de la clase social. Y de la clase social. Y de la clase de tu propia clase social, que obviamente tú no la vas a lacerar. Entonces, y ahí es que está el problema. La eso, corrupción. eso lo que nos debe de llamar a la atención es que las familias lloren a sus muertos, recuérdenlo con la alegría con que murieron, porque estaban en diversión y le acechó la muerte que llega de repente. Dios nos libre el mal que a otro le suceda. Y que puedan sortear la suerte de los compromisos que ha de asumir judicialmente esa estructura que es propiedad del señor Espaillat. Lamentablemente, por más que lo quieran esconder, tienen que responder a sus responsabilidades. Así es. Producto del daño causado a los demás.